Columna y colon, es decir, cuando tengamos dolor de la columna, sobre todo lumbar bien baja o cervical bien alta, siempre tenemos que relacionarlo con el tracto digestivo, sobre todo a nivel del intestino grueso. Si no podemos empezar a relacionar esto, seguramente nunca podremos deshacernos del dolor. Si pudiéramos ver por dentro la anatomía humana, veríamos que la columna está completamente en relación íntima con el intestino, sobre todo el intestino grueso a nivel lumbar, y todo lo que tiene que ver con el hígado, ¿no?, el estómago a nivel dorsal, y también todo esto baja desde la columna cervical, es decir, la columna vertebral y los órganos viscerales son una misma unidad. Tenemos que dejar de separar, que dividir en partes al cuerpo humano, porque si no, después los dolores no nos abandonan y pensamos que es una cuestión de suerte o que tenemos una inflamación en la columna. Y yo tengo mucha experiencia viendo casos de personas que han mejorado los dolores a partir de mejorar la alimentación, nada más que eso. Y obviamente este no va a ser un video en el cual vamos a hablar de cómo tienen que comer y qué es lo que tienen que alimentarse y por qué tienen que dejar las harinas. Ustedes, me imagino, espero, eso ya lo saben. Lo que sí necesito que entiendan es que yo aplico lo que les voy a contar hoy en consulta con mis propios pacientes y que es la única manera, no es que solamente es la forma que utilizo, es que es la única manera para que la gente mejore sus dolores de columna y, como les decía al principio, sobre todo lumbar bajo, la cintura, el ciático, el lumbago, lo que sería el dolor sacroilíaco, o también incluso cervical, ¿no?, el cuello, la cabeza, cefaleas, los ojos. La pregunta siempre es por qué, pero quiero contarles una anécdota. Yo hace muchos años, inicialmente cuando comencé, yo soy quiropráctico, hago quiropraxia, entonces era muy fácil, ¿no? Venía un paciente al consultorio, yo le hacía las manipulaciones de quiropraxia en literalmente 10 minutos y se iban. Esto era realmente muy cómodo porque yo podía atender muchos pacientes y después algunos andaban bien y otros no. Entonces, en los que no andaban bien, yo decía que quizá no eran pacientes para quiropraxia y los que andaban bien, buenísimo, genial, pulgar arriba. Una vez, mucho antes que yo comience a estudiar salud integrativa y funcional, una vez por hablar con un profesor mío, estoy hablando hace 10 años, lo que hice fue decirle a los pacientes que yo les iba a hacer las manipulaciones de quiropraxia, pero que por favor dejaran los alimentos, que en realidad no eran alimentos, ¿no?, los productos comestibles inflamatorios, y le decía, bueno, vamos a dejar de comer pan, vamos a dejar de tomar gaseosas, vamos a dejar de ingerir azúcar, sobre todo azúcar refinada, y vamos a dejar el alcohol por 4 semanas. Solamente 4 semanas, como si no fuera mucho tiempo, y había gente que venía al consultorio con mucho sobrepeso, con adicción a estos productos refinados, es decir, no eran pacientes o personas, me refiero, que podían hacerlo de manera fácil, pero el sacrificio de hacerlo por 4 semanas, por lo menos la mayoría lo podía hacer, y empecé a entender que las personas que mejoraban parcialmente o momentáneamente en un lapso de un mes la alimentación, andaban muy bien. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer manipulaciones de quiropraxia que no tenían nada que ver con su dolor. Por ejemplo, si tenían dolor lumbar, yo les hacía una manipulación de cadera, que era en la zona, pero no tenía que ver con su dolor. Y mejoraban igual, solamente mejorando la alimentación. Entonces, ahí es donde empecé, ahí es donde me di cuenta que tenía que expandir mi conocimiento y es donde me metí a estudiar PNI, ¿no?, psiconeuroinmunología clínica. Pero más allá de eso, es donde empezamos a entender que todo está relacionado con todo, pero sobre todo comienza en el intestino. Es decir, todas las patologías que podemos sufrir tienen su base en el intestino. Y si lo podemos entender, seguramente van a mejorar cualquier patología que tengan. Cualquiera, y no me importa, me dejan en los comentarios lo que tengan para decir, lo discutimos, lo charlamos, hasta incluso pueden dejar cualquier tipo de patología que estén sufriendo, pero la realidad es que si nosotros, al revés, por el contrario, no mejoramos la alimentación, como les digo ahora, aunque sea en un lapso de tiempo, lo que sería una actualmente dieta antiinflamatoria momentánea, restrictiva por un tiempo, no van a mejorar. ¿Y por qué ocurre esto? No, la pregunta que empezamos el video, ¿por qué? Inicialmente tenemos que entender que
el intestino grueso está en contacto íntimo con la columna lumbar y lumbosacra. Al mismo tiempo, el piso pélvico está en contacto directo con la pelvis en sí, ¿no? Lo que sería la sacroilíaca. También, si hablamos del hígado, el páncreas, el estómago, están en la caja torácica, sería columna dorsal, pero también, al mismo tiempo, y sobre todo, desde la columna cervical emergen las raíces nerviosas que van a bajar, que van a descender y van a darle inervación a muchos órganos viscerales. Entonces, si podemos entender que la columna y los órganos viscerales son lo mismo, los tenemos que trabajar en conjunto. Por lo cual, cuando nosotros querramos mejorar, por ejemplo, un dolor lumbar, lumbosacro, tenemos que bajar todo lo que tiene que ver con productos que fermenten, con productos que inflamen, con productos procesados y refinados que tengan que ver con una permeabilidad intestinal, es decir, todo lo que genere hiperpermeabilidad intestinal, disbiosis, SIBO, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado que está más arriba, son términos que ustedes ya manejan. Vamos a estar mejorando también la columna. Cuanto mejor tratemos al tubo digestivo, más rápido vamos a desinflamar cualquier patología del cuerpo y en particular de la columna. Y si hablamos, por ejemplo, del hígado, el hígado tiene una cápsula que lo envuelve, que tiene un nombre propio, se llama cápsula de Gleason, que le llegan terminales nerviosas, adivinen de dónde, ¿no? De la columna dorsal, pero también de la columna cervical. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un hígado graso o una simple sobrecarga hepática, no hace falta que hablemos ni de cirrosis, ni mucho menos de cáncer de hígado. Ya con un hígado graso vamos a estar generando una irradiación retrógrada que lo vamos a sentir como un dolor dorsal, interescapular, es decir, entre la escápula derecha y la columna, ahí como un cuchillo clavado en el medio, pero también vamos a tener dolor cervical, dolor de cabeza, vamos a tener muy probablemente una irradiación al hombro que nos duele sobre todo de noche cuando queremos dormir, porque de noche, como les cuento siempre, no descansamos. Cuando dormimos, reparamos y una de las estructuras más importantes que reparamos es el hígado. Ahora, ¿por qué también vamos a estar sobrecargando todo nuestro sistema? Más allá de una cuestión biomecánica, se inflama el intestino y esto por consecuencia y por contacto directo inflama la columna, lo mismo con el hígado, lo mismo con el páncreas, lo mismo con el estómago, pero al mismo tiempo el epicentro, el gran centro de control inmunitario de nuestro cuerpo, el 80% de nuestro sistema inmunológico se dedica a cuidar nuestro tubo digestivo. ¿Entienden lo que les digo? Nosotros comemos algo, cualquier cosa, y esto desde hace millones de años, y cada vez que nosotros ingerimos algo, el sistema defensivo, ¿no? El sistema inmunitario, inmunológico, se posa en torno a todo el tracto digestivo para analizar si eso que ingerimos está en buen estado o si por el contrario quizás se coló alguna bacteria que no nos pertoque como especie, algún patógeno para o eliminarlo o aniquilarlo, pero de ninguna manera lo podemos seguir teniendo adentro porque nos va a hacer muy mal. Hasta incluso algún tipo de entidades podemos absorber para utilizarla a nuestro favor, pero si necesitamos descartarla, tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Si nosotros venimos con una alimentación deficiente, en combinación con sedentarismo, como les cuento siempre, no nos movemos, esto nos atrofia todo el cuerpo, nos atrofia el cerebro, tenemos una mala gestión del estrés, sobre todo el estrés psicoemocional, no descansamos de noche, no dormimos, no reparamos y no tenemos contacto con la naturaleza. No salimos al sol, no nos exponemos al frío, al calor. Si nosotros estamos inmersos en la rutina estresante y sin hacer ningún tipo de movimiento, vamos a estar degradando todo el cuerpo, los huesos, los músculos, las articulaciones y el sistema inmunitario, más allá del tracto digestivo, y nosotros vamos a mirarnos en el espejo y vamos a decir, bueno, estoy con sobrepeso. Pero estar con sobrepeso no es el único problema, ¿eh? Estar con sobrepeso me está hablando que no estamos teniendo un sistema inmunitario acorde, porque, como les comentaba recién, el sistema inmunitario va a estar permanentemente posado en torno al tubo digestivo, porque hay una permeabilidad intestinal brutal, porque estamos con una inflamación crónica de bajo grado, porque estamos colapsados absolutamente por la mala alimentación y todos los malos hábitos que les conté, y esto va a hacer que no podamos reparar, es decir, o nos cuidamos de lo que estamos comiendo o nos dedicamos a reparar y regenerar tejido. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. No se pueden hacer. Es imposible que un ser humano o cualquier entidad de este planeta
pueda dedicarse a cuidarse al mismo tiempo que regenera. O nos escapamos del peligro o regeneramos tejido, pero no podemos hacer las dos cosas jamás. Lo tienen que entender, porque acá es donde pasamos a la segunda fase, que la vengo aplicando ya hace muchos años, y es que cuando yo recibo en consulta a una persona, un paciente, con sobrepeso, inflamación crónica de bajo grado y todo lo que les vengo contando recién, una persona que está castigada a nivel hábitos y alimentación, sí o sí necesitamos hacer una restricción de todo esto y, aunque sea por 3 meses, hacer las cosas bien. Y se marca la diferencia. Y además de cambiar los hábitos, idealmente para siempre, pero si no, aunque sea por un tiempo determinado hasta que el cuerpo pueda terminar de regenerar esa hernia de disco, ese bloqueo articular, ese pinzamiento, ese desgarro, no sé, hay muchísimas patologías que nos pueden generar dolor lumbar, que no nos podemos agachar, o no nos podemos levantar, o nos irradia por alguno de los miembros inferiores, ¿no? Esta irradiación eléctrica que nos corre por las piernas a veces, como cosquilleo, hormigueo, o hasta incluso falta de sensibilidad, parestesia, anestesia, falta de movilidad, dolor cervical que quedamos como robots y no podemos girar el cuello, y no podemos dormir, y no podemos pensar, y no podemos trabajar. Todo esto, si nosotros restringimos, vamos a tener la capacidad de regenerar el tejido que se haya dañado de manera mucho más rápida y más eficiente. Porque si no, lo que ocurre es que hacemos un tratamiento atrás del otro, pero esto mejora hasta cierto punto y llegamos a un techo muy bajo. Para poder perforar ese techo y estar bien, necesitamos hacer todo lo que tiene que ver con los hábitos epigenéticos, ¿no? Con todos los ámbitos epigenéticos de manera óptima. Si lo puede mantener a largo plazo, mejor aún. Y ahora, ¿qué tratamiento? Ya entendimos que tenemos que hacer las cosas bien a nivel epigenético y hábitos para poder potenciar cualquier tratamiento. Bueno, Javier, perfecto. Contame qué tratamientos puedo hacer si tengo un dolor lumbar o lumbosacro o dorsal o cervical o de cabeza, si tenemos un dolor de espalda, y ya identificamos que esto está muy relacionado con la mala alimentación y todo lo que les conté anteriormente. En principio lo que tenemos que hacer es buscar a una persona, un profesional, un facultativo, que sepa trabajar con las manos. Ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, y que está perfecto, hay información gratis para todos sin ningún tipo de restricción. Ojo que no estén errada esa información, pero la información ya perdió valor. Bueno, las manos nunca van a perder valor y tenemos que sobre todo acudir a un profesional de la salud que trabaje, primero, con habilidad manual, segundo, obviamente con conocimiento de lo que está tocando, de la anatomía, de la fisiología, y haya estudiado qué hay detrás de esa estructura que está palpando, que tenga experiencia, pero sobre todo que nos pueda ver como una cuestión bien integral, bien funcional, porque si no, van a estar trabajando solamente la columna, la región que les duela, pero solo la columna, y esto es un error. Si podemos hacer, por ejemplo, osteopatía, lo tenemos que combinar con osteopatía visceral. Los órganos viscerales se pueden trabajar con las manos, así como lo escuchan. El hígado, el diafragma, la cápsula que envuelve el hígado, todo lo que tiene que ver con las divisiones que están dentro de nuestro abdomen, ¿no? Tienen nombres muy específicos que no vienen al caso, pero se pueden trabajar con las manos para poder dos cosas. Una, con que le llegue mejor irrigación sanguínea, es decir, que le llegue mejor cantidad y calidad de flujo sanguíneo que con la sangre lleva el oxígeno, los nutrientes, pero también desagota todas las toxinas, y al mismo tiempo que si hay algún tipo de compromiso o compensación nerviosa, mejoremos también toda esta inervación, es decir, la calidad de la llegada y la salida nerviosa de los órganos en relación a la columna. Si nosotros podemos identificar en dónde está fallando la columna y en relación a qué estructura visceral, muy probablemente los tratamientos van a andar bien, y se los aseguro, yo lo vivo en consulta todos los días. Espero que les sirva la información, espero los comentarios, cómo les fue con los tratamientos que hicieron, y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chau.